Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas todas. Muchísimas gracias por asistir a estas 18 jornadas de la muerte y el morir que se clausuran esta tarde. En primer lugar, quería hacer mención a un cambio en el programa. Esta tarde teníamos programada como una de las primeras conferencias la del doctor Josep María Feriglá, que no va a poder ser por cuestiones de salud. Desde aquí le deseamos una pronta mejoración, que se mejore, y le emplazamos también desde aquí para que en cuanto él quiera podamos organizar un evento y disfrutar de sus enseñanzas. Como hay que continuar de cualquier manera, pensamos que quién mejor para sustituir a Josep María que el presidente de la Fundación MetaHospice, el organizador de estas jornadas durante 18 años, el doctor Vicente Arráez Jarque. Es médico, especialista en cuidados intensivos, ha ejercido toda su profesión, más de 35 años, en el Hospital General Universitario de Elche, en la UCI. Durante 15 años dirigió también el programa de trasplantes en la Comunidad Valenciana. Ha escrito, es coautor del libro La muerte y el morir. Pronto creo que nos va a sorprender con un nuevo libro, ya veremos, para finales de octubre. Y es miembro, redactor también de la Ley sobre los derechos y la dignidad en el final de vida de la Comunidad Valenciana. Y lleva más de 35 años dedicándose a trabajar con el proceso de morir desde todos los ámbitos posibles, el espiritual, el científico y, lógicamente, también el médico. Y desde hace un poco de tiempo también es miembro de un grupo internacional de investigación que trabaja con la conciencia en el proceso de morir. El grupo se llama Orégano. Tenemos algunos más de sus integrantes aquí con nosotros haciéndonos compañía. Y es un programa y es un proyecto muy importante a nivel internacional y al que tenemos que dar las gracias al doctor Arráez de que haya introducido a España en esta investigación. Doctor Arráez, cuando tú quieras te dejo con la ponencia Muerte y Trascendencia. Gracias. Buenas tardes. Gracias por toda esa parte que siempre se comenta del ridículum vitae que uno iba acumulando. Y lo primero que quería decir es que vamos a hacer un experimento aprovechando todos los que estáis aquí. Entonces, una de las investigaciones que estamos haciendo pues tiene que ver con cómo los eventos que ocurren en un entorno, como lo que llamamos conciencia, que lo ocupa todo, son capaces de manifestarse para modificar lo que son números aleatorios, ceros y unos generados por unos aparatitos como estos que generan continuamente esa señal de ceros y unos, el ordenador lo recoge y lo que vemos es cuando hay un entorno con un gran contenido emocional, pues vemos si se modifica. Entonces, aprovechando que el poder del grupo, vamos a tratar de ver y podremos ver la gráfica proyectada en la pantalla, siempre que los dioses del Internet y de las conexiones funcionen, pues lo vamos a poder ver qué es lo que ocurre ahí. De momento ya lo que veo es que solo sale una de las señales. Como tenemos aquí algunos de los expertos, pues es posible que sepa. Javier, si estás por ahí, ¿quieres ver qué es lo que le ocurre? Porque es como que debería salir una señal en rojo y otra en azul, pero solo recoge uno de los aparatos. Bueno, pues puede ser una cosa así.
Esto solo es la parte anecdótica, puesto que lo que voy a hablar es de otras cuestiones. Pero iremos viendo, porque las dos parábolas es todo lo que ocurriría por azar, lo que hay dentro. Si se sale de esas parábolas sería algo que está cambiando con lo que se mueva de intención y atención en el ambiente. Pero no sé por qué no recoge los dos reg, solo recoge... Después se puede... Vale, pues después haremos el experimento al final. Entonces, lo que iba a hacer hoy, siguiendo lo que se había planteado con Josep María Ferigla, que ha avisado de que está con una neumonía y una sepsis y una situación de enfermedad grave después de volver de Brasil, pues me toca hablar de esa parte. ¿De qué vamos a hablar? Pues de la muerte y la trascendencia. Todos, como seres humanos, somos conscientes inicialmente de la finitud, de que somos seres limitados y que esa condición nos va a acompañar a lo largo de la vida y que la muerte es algo inevitable que tiene que ver con lo que podemos reconocer dentro de ese mensaje de que mi cuerpo biológico, lo que soy, con lo que me identifico, en un momento va a desaparecer. La muerte está ahí y me va a recordar continuamente ese aspecto de lo que soy. Lo que soy se manifiesta en muchos elementos de la vida cotidiana, del personaje que soy a nivel material, a nivel del cuerpo, de lo biológico, lo que tiene que ver con el componente social de todo lo que yo soy en relación con el mundo que me rodea, con el mundo emocional como otro de los aspectos en que mis emociones, como forma de conectar, van a estar ahí en continuo movimiento, y con los aspectos espirituales que también tienen que ver con lo que soy y que me conecta con lo universal, con lo que llamamos conciencia. Partimos de decir que entendemos dos aspectos diferentes. Lo que es conciencia como algo intangible que lo rodea todo y de la que solo conocemos sus experiencias, sus manifestaciones como fragmentos de esa totalidad, y conciencia con ese, que es algo que existe en la riqueza de nuestra lengua española, del castellano, que tiene que ver con darse cuenta, como un aspecto de la mente, con una cualidad de la mente como parte del cerebro que nos permite darnos cuenta de las cosas, ser capaces de interpretar y de crear experiencias como cualidades del cerebro, que es como lo que va a crear el lenguaje en el que nos vamos a poder mover, comunicar y construir aquello que llamamos realidad. Todos estos aspectos que tienen que ver con la realidad que construimos, desde lo inconsciente y lo consciente que surge del cuerpo y que nos gustaría evitar que se acabe, es lo que nos conecta con lo que llamamos trascendencia. Trascendencia es el anhelo, la energía, todo lo que nos mueve para que aquello que conocemos no se termine con lo que podemos de alguna manera intentar controlar. En todos los aspectos buscamos siempre, en el pasado y en el futuro, que todo aquello se mantenga y vaya más allá de lo que, incluso de lo que ya ha ocurrido. Cuando hablamos de los aspectos de mi parte biológica, de mi parte material, pues hay algo tan evidente como que desarrollamos todas las prácticas para sobrevivir, para poder hacer que mi cuerpo siga vivo. De hecho, la lucha, no sé si se acopla esta cosa, la lucha permanente para evitar que ocurra el tema de la muerte, pues siempre está presente. De hecho, estamos aquí
porque a lo largo de los siglos se ha desarrollado y especializado una parte de nuestro cerebro, que es la parte más antigua, que se llama cerebro reptiliano, porque es algo que compartimos con otras especies que no han desarrollado otras partes. Pero el cerebro reptiliano, el cerebro antiguo, es el que continuamente está mandando mensajes al cuerpo para podernos defender de todo lo que es el entorno hostil en el que nos movemos, y de esa manera hemos aprendido a poder estar en el mundo cambiando todo lo que nos afecta y que podría acabar con la vida para llegar hasta aquí. Como todo, pues es algo que también en un momento corremos el riesgo de que podamos sufrir con esa defensa de nuestro cuerpo por encima de todos los aspectos que nos van a poder afectar. Ese cerebro, incluso en personas que están al final de la enfermedad y cercanas al proceso de morir, va a seguir mandando mensajes al cuerpo para que siga teniendo sed, que siga teniendo hambre, que siga teniendo dolor, como mensajes para decirme dónde soy vulnerable, recordándome continuamente qué es lo que está pasando, tratando de poner en marcha todo lo que evite los mensajes del dolor, de los síntomas, de todo lo que tiene que ver con la enfermedad, todo lo que tiene que ver con la vulnerabilidad de mi cuerpo, va a estar ahí luchando mucho más de hasta el final. Y es una cosa que, menos mal que tenemos otras partes del cerebro, las partes de la corteza cerebral y las cortezas del cerebro medio, que pueden modificar las maneras de responder. Que me vaya para acá. Bueno, es que no me gusta hablar detrás de una mesa, porque no. Y si me pongo muy aquí, pues voy a acabar con mi cerebro reptiliano diciéndome que cuidado que te caes al precipicio. Entonces, tengo que estar en equilibrio, porque donde me pongo me da mucho la luz en los ojos y entonces yo no os veo. Y tengo solo que sentiros, pero ya no sé si me sentís a mí. Entonces, bueno, ahí hay que ir jugando con las luces y las sombras para poderse colocar. Bueno, pues, como estaba diciendo, tenemos una parte de mi cerebro que continuamente está haciendo todo lo posible para que en lo que llamamos vida, eso no se interrumpa en ningún momento. Y eso puede llegar tanto a hacernos sufrir como hacer sufrir a otros, porque cuando desaparece el cerebro moderno, los más modernos, que pueden modular las emociones, que pueden limitar las respuestas inteligentes que tienen que ver con otros aspectos del ser humano, puede aparecer lo más instintivo, modificar todo lo demás y responder a cualquier cosa que perciba como agresión o incluso que tenga un mapa en que algo pueda ser una agresión, puede poner en marcha mecanismos de defensa, de violencia, en la que aparecen los instintos primarios que llamamos para tratar de sobrevivir. Así es que tenemos algo muy desarrollado para trascender las limitaciones del cuerpo, con montones de mecanismos para poder seguir sobreviviendo, y que tenemos la capacidad de poder modular para que no se imponga como una parte, como la parte más instintiva, más animal, más defensiva. Con lo que vemos en el mundo, y hablamos de que el ser humano ha desarrollado otros aspectos que te conectan más fácilmente con lo espiritual, con otras dimensiones más relacionadas con la globalidad, con una visión holística del universo, vemos en nuestro entorno que muchos seres humanos probablemente están relacionados prácticamente con el cerebro reptiliano. Las guerras, la violencia que reconocemos tiene mucho que ver con el protagonismo que tiene esa parte también del ser humano, que a veces hace daño a los demás con la intención, que a veces no llega a ser
nada más que una interpretación de defenderse de algo, de defenderse de lo que es el sentido de la propiedad, el defenderse de que otro me pueda invadir, generar situaciones en las que la idea territorial que tenemos, por ejemplo, y que en los animales se puede reconocer mucho, cómo se mueve todo ese potencial de que la seguridad la tengo cuando controlo mi espacio. Eso, nuestros mapas ancestrales pueden estar ahí y pueden hacernos comportarnos con los mecanismos de animales cuidando su territorio, aunque podríamos haber evolucionado para no poder compartir el territorio, no para tratar de defenderlo, que tiene que ver con esa parte de la que podríamos aprender y a veces simplemente automáticamente toma protagonismo. Los seres humanos tenemos toda esa capacidad, todo ese potencial para poder conectar con eso que llamamos conciencia global, pero partimos de un cuerpo con todas las limitaciones y con todas las manifestaciones de lo material, de la parte material. Explicar todos los mecanismos bioquímicos, electromagnéticos, de cómo se mueve ese tipo de respuesta, pues creo que se sale de lo que podemos charlar aquí. De todas formas, por hacer algo siempre dinámico, cualquier cosa que no se entienda o que en un momento os apetezca preguntar o pedir que la explique de otra manera, pues sin problema lo podemos hacer levantando la mano, gritando o dejando a vuestro cerebro reptiliano vuestra emoción que se exprese para decir que no entiendo nada, ¿vale? Puede ser. Hay partes de todo esto que nuestro cuerpo ha ido aprendiendo que incluso se puede volver en contra de nosotros mismos y ahora una de las cosas que se ve con más frecuencia en la medicina es lo que tiene que ver con la inmunidad. La inmunidad, las alergias, que ahora, por ejemplo, pues en esta temporada que empieza la primavera, hay como el despertar de todas las plantas de la tierra. Muchas veces hay respuestas que nuestro cuerpo interpreta erróneamente y genera defensas con elementos de la naturaleza que entran en contacto con nosotros. Eso a veces puede producir reacciones exageradas y ponen en marcha mecanismos que producen problemas. Muchos de las enfermedades se estudian ahora como diferentes tipos de cáncer. Por ejemplo, se estudian ahora desde el punto de vista inmunológico, de tratar de entender por qué en un momento células de nuestro cuerpo pierden su capacidad de relacionarse en equilibrio y son capaces de atacarse unas u otras de forma que se generan problemas, enfermedades, incluso la muerte. Todos habéis oído en momentos una reacción ante una sustancia que produce una respuesta tan grande que para defenderte de algo uno acaba pudiendo morir. Es que era alérgico a las avispas, por ejemplo, que te pique una avispa, pues puede ser algo que te genere una reacción que acabe con tu vida. Entonces, esa parte de cómo buscamos la trascendencia con un mecanismo desde lo material que está ahí es algo que no podemos olvidar y que está bien ser conscientes de ello para ver cómo podemos cambiar las reacciones que están en ese otro aspecto en el que las emociones van a surgir. Las emociones aparecen en relación con la respuesta de otras áreas también de nuestro cuerpo que los conecta con el mundo. Una ventaja que tienen las reacciones es que las emociones es que aparecen y desaparecen con rapidez. Pero está bien entender que son simplemente energía que en un momento se manifiesta y que también podemos aprender a canalizar. Tiene importancia cuando hablamos de la trascendencia en relación con cómo vivimos, porque
emociones como el miedo o como la rabia, cuando son energías muy poderosas, pueden volver a ser algo que hace daño al otro o a mí mismo. El miedo es algo que tiene que ver a lo largo de la vida con todo aquello que está cambiando y que desde nuestros centros de control nos avisan de que lo que está cambiando me puede llevar a un sitio desconocido. Y eso lo llevamos mal. Buscamos tanto la seguridad queriendo controlar lo que ocurre que en vez de escuchar el miedo que me dice dónde soy vulnerable, lo que trato es de ignorarlo, de controlarlo, de no escuchar lo que me está diciendo, porque si yo tengo una emoción como el miedo y me dice dónde tengo cualquier vulnerabilidad, lo que puedo es ver cómo responder a lo que me produce miedo, no ignorarlo. Cuando hablamos de la muerte como el proceso final, el miedo es un elemento tremendo de sufrimiento y tiene muchísimo que ver con que todo lo que no puedo controlar es algo que trato de evitar, pero va a aparecer ahí. El miedo al misterio que nos puede acompañar a la vida y que como una forma de ignorarlo en vez de trascenderlo, que nos permitiría conectar con lo esencial, lo que hacemos con ese mensaje del miedo es dejarlo en un rincón y todo lo que está ocurriendo lo aparto. Cuando lo aparto, lo que me va es generar un sufrimiento permanente a la hora de que me puede paralizar en la manera de moverme con aquellas situaciones. En el proceso, en todo lo que tiene que ver con el proceso de morir, el miedo tiene un protagonismo tremendo y tiene que ver con el misterio de lo que hay más allá de lo que conozco, como si eso fuera algo que es real, porque en realidad yo me creo que conozco lo que va a ocurrir dentro de un rato. Probablemente mi mente solo proyecta lo que ya conozco para decir, bueno, pues mañana va a ser, como tengo tantas cosas que hacer ya diseñadas, pues mañana va a ser parecido a ayer. Esto va y no es así. Puede existir esa inercia, pero no es así. Entonces, con ese afán de trascender que tiene que ver con el control, nos perdemos el mensaje importante para poder vivir en equilibrio del miedo. Siempre que hay cambio, y la vida es permanentemente cambio, va a estar la energía del miedo ligada a ese elemento. El elemento que en tradiciones antiguas es el agua, que curiosamente es el 80% de nuestro constituyente. El agua como elemento es algo que tiene sentido en equilibrio, fluyendo por todo lo que ocurre, pero cambiando permanentemente. El cambio significa que como no conozco a dónde va a ir, lo que quisiera es controlarla y si no la puedo controlar, lo que hago es que me genera una respuesta ante el cambio. Como la vida es cambio, el miedo va a permanecer en todo momento acompañándonos. Y es un buen amigo si lo escuchamos. Dicho así, pues vaya amistades que nos buscamos, porque creo que todos somos conscientes de pasar momentos de miedos con mayor o menor intensidad. Yo hubo una época en que escalaba, entre otras cosas que me daban miedo, y nunca quise escalar con compañeros que no tenían miedo, decían que no tenían miedo y además entonces escalaban sin asegurarte, por ejemplo. A mí como me daba miedo y lo que quería es comprobar algunas cosas, experimentar algunas cosas, pues siempre trataba de también hacer algo para explorar qué pasaba y sabiendo y siendo consciente del miedo. El miedo además
pues genera toda una serie de recursos del cuerpo cuando te pone también en el límite de lo que es lo biológico. Por un lado está ese mensaje permanente de qué es lo que tengo que hacer para sobrevivir. Por otro lado está mis emociones. Siempre que estaba en una escalada y tenía problemas, siempre me aparecía algo como un mensaje: pero qué idiota eres, otra vez metido aquí en una pared, ¿para qué te metes en estas cosas? Y con el tiempo he ido descubriendo que para mí era una forma de explorar lo desconocido y de poner en el límite lo que eran aspectos de mi cuerpo que cuando los llevas al límite te permite descubrir algunas cosas. Curiosamente, en muchas tradiciones, llevar tu cuerpo material al límite es una manera de entrar en un nivel expandido de conciencia. Entonces, bueno, pues cada uno lo busca de una manera. Se puede meditar, estar en ayunas, irte a un monasterio, tomar sustancias como las que nos contaban esta mañana. Todo cosas que al final lo que hacen es tratar de romper las barreras de tu control, confiarte, y digo confiar, no entender que con lo que hacemos vamos a estar seguros de lo que va a ocurrir, y explorar tus propios recursos para resolver cualquier crisis que se ponga delante. Como veis, hay una manera de vivir en que se plantea todo lo que es el riesgo de vivir, que he comentado, lo que es escalar una pared, pero la vida supone siempre vivir el riesgo de cada momento, entendiendo, y este es un mensaje de todas las tradiciones de sabiduría, de todas las tradiciones ancestrales, del chamanismo, que es de lo que estamos hablando, de que cada momento es el último que tienes en esta dimensión. Luego hay algunas posibilidades para lo que llamamos el último, pero el sentido de vivir en todo instante conscientes de que tu muerte está ahí, está presente y te recuerda tu finitud, te recuerda que eres impermanente, y eso siempre va a estar como un mensaje. Si lo tienes presente, de hecho en algunas tradiciones chamánicas dicen que la muerte siempre está en tu hombro izquierdo, detrás de ti, diciéndote que estoy aquí. Y en tradiciones de artes marciales tradicionales, en que parece que lo que se entrena es habilidades para luchar, el trabajo del arte marcial en profundidad y en todo lo que hemos desarrollado en mi trabajo como método para trabajar más allá de lo que es tu cuerpo como expansión, el trabajo de las artes marciales permite ir más allá de lo material para trascender los límites en todo lo que te conecta con la intensidad del mundo que te rodea. Y esto lo podemos practicar, pues, en los talleres, en los que, bueno, mañana en los que os apetezca venir al taller que vamos a hacer, trabajaremos algunos de estos aspectos. Entonces, el arte marcial es la manera de vivir desde tu vulnerabilidad, desde tus limitaciones, en desarrollar toda la capacidad de mantener la conexión con el intenso mundo que te rodea. Entonces, acaba siendo otra manera de poder vivir la comunicación desde lo más profundo, porque de esa manera podemos aprender a leernos y a leer todas aquellas cosas, todos aquellos estímulos que desde fuera nos van a afectar y que tenemos que aprender a entenderlos como energía que necesitamos canalizar. En la tradición musulmana se habla de que una persona alcanza su madurez tratando de esa visión trascendente cuando ha tenido un hijo, ha plantado un árbol y ha escrito un libro que habla de todas las dimensiones trascendentes que nos surgen como energía a los seres humanos. El escribir un libro pues tiene que ver
con que voy a dejar mis pensamientos desarrollados para que los demás lo conozcan. Es una búsqueda de la trascendencia. Está ahí y, bueno, pues animaros a escribir un libro para que quede esa parte. Siempre desde lo que nos gustaría y al mismo tiempo nos pone delante de nuestra inseguridad, de nuestras vulnerabilidades, la idea de poder dejar, por ejemplo, por escrito, lo que pienso, siempre nos puede hacer surgir, igual que en otros aspectos, donde me siento vulnerable desde mi timidez, desde mi inseguridad, desde lo que no controlo. Está bien explorar también y bueno, pues uno puede escribir su libro como muchas veces, seguro que muchas y muchos de vosotros habéis escrito en algún momento un diario o un registro de los sueños. Muchas de las cosas que podemos hacer y que tienen que ver con esa proyección de que lo que soy, junto con lo que me gustaría, junto con lo que puedo, pues me gustaría dejarlo plasmado. Plasmado, y una manera de hacerlo es dejarlo en un texto. Hay una parte que tiene que ver mucho también con esa región ancestral de lo que somos para poder seguir aquí, y es la energía tan poderosa de la sexualidad. El sentido profundo de la sexualidad es buscar trascendernos a nosotros mismos. Esa trascendencia tiene que ver con que la energía que llamamos sexual, que me va a conectar con la otra o con el otro, nos va a conectar de una manera tan poderosa que incluso va a ir más allá de lo que en un momento puede ser consciente o no, porque va a poner en marcha mecanismos que detrás tienen esa intención. Una vez más, nuestro cerebro, nuestra capacidad, nuestro potencial nos puede llevar a una conexión con la sexualidad que va más allá solo de ese sentido de la permanencia, de la trascendencia de nosotros mismos, y nos puede disolver en la comunicación con lo esencial que nos conecta con nosotros. Una vez le preguntaban a uno de mis maestros que por qué no hablaba de la sexualidad. Mis maestros de artes marciales le preguntaban, ¿por qué no hablar de la sexualidad? Y dice, sí, eso de la sexualidad es muy interesante, pero lo que verdaderamente merece la pena es cuando puedes hacer el amor con un árbol. ¿Vale? Esto que parece que no tiene que ver con la pregunta que se planteaba, tiene muchísimo contenido, porque tiene esa visión de cómo la clave en un nivel de la expresión de la energía sexual es cuando no tiene que ver solo con lo complementario de lo femenino y lo masculino, con intención de generar un nuevo ser, sino cuando se disuelven las diferencias para poder acceder a lo esencial. Y lo esencial no es ni niño ni niña, ni negro ni blanco. Lo esencial es común para todos. Y todos podemos llegar a la conexión con lo esencial trascendiendo los límites que incluso con esa visión dual y complementaria de lo femenino y lo masculino, trascendiéndolo vamos a conectar con la esencia. Requiere disolver las barreras de todo lo que hemos ido construyendo. De hecho, desde que nacemos vamos construyendo barreras que nos ponen dificultades para la conexión con el mundo que nos rodea, y nos pasamos la otra parte de la vida, después de haber construido las barreras, tratando de disolverlas, si ha pasado el tiempo hasta llegar al momento de la muerte. A través de la filosofía, hablar de la trascendencia es ha generado grandes filósofos, hablar desde Nietzsche, desde Sartre, de Schopenhauer, cada uno con una visión totalmente diferente de qué tiene que ver con la trascendencia, de qué tiene que ver
con la vida, de que tiene que ver con el más allá, con Dios, con lo divino, con lo humano, con la idea de que todo se acaba cuando me muero, o la idea de que no importa este cuerpo material, sino que la clave es que esto me va a conectar en un momento cuando se disuelva con el más allá. De muchas de estas cosas, los seres humanos, ante aquello que no tenemos respuesta, podemos hacer dos cosas: sumergirnos en el misterio y navegar explorando el misterio, o generar dogmas, creencias que alguien en un momento va a construir, te las va a prestar, vender o alquilar, y para que a lo largo del tiempo pues tú estés dependiente de ese dogma que en un momento se ha creado. Los dogmas valen para generar creencias. Las creencias tienen las limitaciones de que nuestra mente racional, cuando las analiza, en un momento va a ver donde hay inconsistencias y va a abandonar probablemente lo que en un momento ha sido una creencia. Más allá de la mente racional que construye esas creencias que nos pueden atrapar, está la fe. La fe es otra dimensión que ya no necesita de la racionalidad. Eso no funciona. No hay nada de racional a la hora de cuando trabajamos, vivimos la experiencia de la fe. Puede servir también porque ahí ya no tienes nada que la pueda cuestionar. Y cuando aparece y se trasciende todo lo que tiene que ver con la construcción de la realidad, en ese punto prescindimos de las creencias, prescindimos de la fe y podemos entrar en una dimensión de conexión con la esencia espiritual de lo que somos. Es un proceso que todos podemos seguir. Podemos quedarnos en cualquiera de esas etapas. Y en ese sentido, en lo que es cómo nos manejamos en la vida, hablamos mucho cuando hablamos de todos estos aspectos, de la muerte, la trascendencia, de lo que hay más allá. Hay como elementos en ese escenario que nos toca desarrollar nuestra vida y que muchos los podemos reconocer en algo que impregna mi ser y que no tiene que ver con algo que yo haya elegido. Hay inicialmente, desde que venimos a esta dimensión, hay un propósito que está ahí, y como es el agua en que vamos a nadar a lo largo del tiempo. Ese propósito es algo intangible, pero que expresa toda la cadena biológica de la que yo formo parte en este momento, desde lo que es en sí la cadena biológica y de todos los elementos que han ido modificando esa cadena biológica hasta llegar a este momento. Si aceptamos que provenimos en una evolución como seres humanos de adaptaciones a la humanidad, cosa que ahora mismo el sistema darwinista es algo que explica solo un aspecto, porque científicamente ya se ve que los cambios que han habido en los seres no pueden responder exclusivamente a adaptación a una situación. La complejidad es tan grande que se acepta que en cada momento haya energías que en un momento confluyen para que se conforme una experiencia material, la que sea. Y eso ha ido ocurriendo a lo largo de toda la cadena de lo que llamamos vida. Y ahí influye todo. Y se manifiesta con que cuando nos llega, no va a ser lo mismo, pues si yo he nacido en Occidente y en un tipo de familia, que alguien que ha nacido en Centroáfrica y en una tribu, o en China, en otro lugar. Cada uno donde nace ya tiene una connotación subyacente que va a marcar un propósito ancestral a la hora de crecer. Y eso
cuando ya nos toca tomar un papel dentro de ese marco global que sería el propósito de que soy un ser humano en esta dimensión. Cuando toma forma en la dimensión que me toca, aparece que hay un camino. Ese camino lo marca lo que llamamos intención. La intención ya tiene que ver con lo que nos mueve a nosotros y que vamos a poder reconocer. Esa intención puede ser un camino estrecho o puede ser una autopista de muchos carriles, pero nos vamos a tener que ir creciendo con la intención, que además se ha ido conformando dentro de lo que es el propósito, va a estar la intención y es donde vamos a poder actuar con cada experiencia sobre esa intención que hay, que me marca el camino, no con un objetivo final, sino como una senda a recorrer para explorar. Y la idea de que haya un objetivo final o que sea solo el recorrido de un camino que tiene una dirección, marca absolutamente un matiz diferente a la hora de cómo nosotros podemos sobre esa intención poner algo que va a configurar cada una de nuestras experiencias para poder trascender lo que viene del propósito, lo que nos marca el camino de la intención y lo que a través de la atención en cada uno de los puntos de ese recorrido, de ese camino, va a tomar forma. Ahí es donde entramos en el papel de cada uno, porque cada uno va a utilizar la atención de una manera, va a vivir la experiencia de la intención con unas características y con dónde pongo la atención va a ser como cambiar la dimensión de todo lo que sucede para que tome forma en la vida de cada uno. Y eso va a seguir continuamente en ese proceso, porque voy a seguir poniendo atenciones. Una parte de lo que es mi proceso para trascender es que pueda, al mismo tiempo que la atención la pueda poner en un punto del camino, pueda desarrollar la capacidad para que mi atención se abra. Y a través de todos los elementos que me configuran, de los sentidos para recibir la información de todos los estímulos que hay, como percepciones, la intracepción, la observación desde todo lo que surge de mi interior, que incluye los mapas que yo he ido creando a lo largo de la vida, de la fusión de esos elementos, voy a poder ir ampliando todo aquello que estoy explorando. Eso requiere un proceso de abrir mi mente, de abrir mi conciencia con ese para darme cuenta y poder entrar en una dimensión en que todo lo que voy conociendo a través de la atención centrada en la intención como parte de mi proceso, todo lo que ocurra va a ir expandiéndose para conectar con esa esencia que es no dual. Todo lo que percibo siempre va a ser dual. Todo lo que hay más allá de la dualidad en un momento se puede disolver. Y la muerte, justo como proceso de transición, va a ser la ruptura de esa dualidad. Pero en muchos momentos de la vida vamos a poder tener esa experiencia de trascendencia, situaciones que pueden ocurrir pues observando la naturaleza, escuchando música en algún momento, con muchas de las prácticas que podemos aprender de las tradiciones chamánicas, que justo lo que hacen para conectar con esa expansión de la conciencia tiene que ver con la ruptura de la dualidad, aunque se produzca en un momento. Pero cuando eso ocurre, nos damos cuenta de que ha pasado algo diferente, que ha roto con la estructura de la dimensión del plano en que me estoy moviendo en el estado de vigilia del que hablamos. Ocurre en los sueños, aunque no lo recordemos, ocurre en los sueños esa
esa situación de trascender todo lo que son las limitaciones de lo cotidiano, de lo real. Ocurre en momentos, según el Dalai Lama, ocurren en momentos como el estornudo. Justo el momento de estornudar, que parece como una cosa muy simple, tiene el poder de que todo lo que tiene de dispersión nuestra conexión con el mundo que nos rodea, todo eso en el instante de estornudar, ¡plop!, es como una burbuja que explota y rápidamente vuelvo otra vez a mi estado de vigilia, a mi dualidad, pero en ese instante solo estoy estornudando. Hay momentos como el orgasmo, que es una situación también de cuando se produce la disolución desde dos cuerpos distintos. En esa disolución o fusión desaparece lo que yo soy y cómo estoy. En esa unión se disuelven todos esos aspectos. Hay muchas prácticas que buscan romper la dualidad como la manera de conectar con ese nivel expandido de conciencia. Todo esto es totalmente asequible en lo cotidiano. No hablamos de nada excepcional, de nada que haya que ser especial para que ocurra, porque además muchas de las cosas que hemos olvidado están ahí y seguro que hemos tenido experiencias de no dualidad. Los niños es habitual que puedan vivir en esa dimensión hasta que los educamos. Llegamos los adultos, les transmitimos nuestras ideas y entonces todo lo que de una manera era una capacidad que se expresaba tranquilamente para mejorar la conexión con el mundo y encontrar luego trabajo, pues los educamos para que tengan esa dualidad y esa capacidad para controlar todo lo que se nos pide. Pero los niños tienen esa capacidad y desde el adulto que los observa, pues a veces es que el niño tiene mucha imaginación. El niño pues conecta con los fantasmas o con las princesas y a través de todo lo que es una construcción que los adultos vemos como onórica, como no real. En las personas que están en el proceso de morir, hay una parte de ese proceso en el que vuelve a haber esa ruptura de la dualidad. Y se expresa a través de visiones, se expresa a veces cuando lo que llega expresa conflictos internos de algún tipo, como alucinaciones. Pero la riqueza que tiene todas las visiones como experiencias al final de la vida y que, afortunadamente estamos en un momento en que todo lo que hay mucha investigación y en nuestro equipo que os trataba de contar, hay cosas que se están tratando de estudiar, las experiencias del final de la vida y experiencias llamadas cercanas a la muerte de gente que ha tenido una parada cardíaca, se ha constatado que su cerebro durante un tiempo no tiene alimentación, no tiene sangre, por lo tanto está muerto, no podría percibir nada de lo que hay en esta dimensión, pero una persona que ha tenido la experiencia de morirse, estar en esa dimensión y luego volver para contarlo, a veces nos cuentan cosas que no han podido llegar a través de los sentidos ordinarios, cosas totalmente materiales de poder contar conversaciones que ha tenido la enfermera con el médico que lo ha atendido, o los familiares, o saber dónde se han dejado objetos como la ropa o la dentadura de alguien que ha estado viviendo una reanimación. Todo eso es algo que nos informa de ese otro nivel del que estamos hablando. Hay cosas que ahora, pues, en los tiempos modernos, pues, se estudian con el lenguaje y la metodología de la ciencia, pero prácticamente nada de lo nuevo no se conocía y se discutía ya en tradiciones de hace 4.000 años. Todo el desarrollo del mundo tibetano,
sobre lo que llaman el bardo los estados intermedios. Es algo que elaboraron a partir del conocimiento de los sueños y a partir de la meditación. A través de la meditación había la posibilidad de cómo modificar la relación del tiempo y el espacio y desarrollar herramientas para poderse mover a través del estado meditativo en otros niveles de conciencia en donde se conectaba con la esencia del ser, disolviendo la dualidad. No he visto que nadie levante la mano en todo este rato. ¿Cómo voy de tiempo? Una mano que significa 5 minutos. Vale. El hablar de muerte y trascendencia nos puede dar una tranquilidad tremenda y en eso pues os puedo mandar un mensaje de que os vais a morir bien. La posibilidad es que para moriros bien, lo mismo, según os portéis, vais a vivir mal la última parte en esta dimensión. Morirse o vais a morir bien. Pero la clave para morirse bien es que lo que te toca vivir en esa etapa que llamamos final y que no está al final de un tiempo o de otro, porque en esa área de lo que llamamos el proceso de morir, tiempo y espacio tienden a disolverse, desaparecen. Cuando desaparece la dualidad, todo lo que normalmente construimos comparando entre dos cosas, hablamos del tiempo comparando dos momentos, hablamos de la materia comparando tres aspectos, lo largo, lo ancho y el peso, todo cosas que podemos medir. Conforme se van disolviendo los sentidos, y eso además tiene un orden a la hora de morirse, que está muy estudiado en la tradición tibetana. En la medicina nuestra es un poco más complicado, pero sigue ese proceso. Por ejemplo, pues todos seguro que podemos reconocer que una persona, conforme se va haciendo mayor, se va deshidratando, la piel se va resecando y las personas, conforme se acercan a ese momento en que el cuerpo se va a disolver, van perdiendo el agua. La tierra, que es lo material, que es lo que forma parte de nuestra materia, y el contenido del agua, conforme la tierra, que es lo primero que empieza a desaparecer, y como tierra va desapareciendo, perdiendo importancia todo lo práctico, todo lo pragmático, todo lo que me ata a lo terrenal. Esa manifestación tiene que ver con cómo iniciamos el proceso de morir. El elemento siguiente que se va a disolver el agua, nos vamos secando, se deja de hacer pis, se va perdiendo todo lo que tiene que ver con el agua que nos soporta. Y eso es un paso más en ese proceso de disolución de los elementos en términos energéticos y que tiene que ver con la biología de cómo lo vamos a vivir. El fuego, otro de los elementos que va a aparecer en ese proceso, se apaga. Se apaga todo lo que es la energía que nos conecta con el mundo. Esa manera de apagarse hace que para ir muriéndose uno pase más tiempo desconectado de todo. Las emociones se van disolviendo y en eso a veces quienes rodeamos a alguien en proceso de morir introducimos continuamente estímulos como las emociones para demostrarte que te quiero, para decirte que no te vayas, para mostrar incluso el enfado que tengo porque te estás muriendo, con todas esas cosas. Todo eso, para el que se está muriendo, es una cosa que se va apagando. Hay cosas que decían nuestros abuelos se ha ido apagándose como una velita. Hay palabras, hay formas de decir las cosas que expresan tan claramente cómo hemos trascendido un aspecto para reconocer lo esencial. Se está apagando con una velita. El fuego que nos ha
movido en la vida, se va apagando. Cuando se apaga del todo, pues lo que hay es la entrada en una dimensión que es la conciencia. La conciencia, el aire, el espíritu, la desconexión con lo humano que llamamos ha desaparecido del todo, se ha disuelto, que es como podemos describirlo, se ha disuelto para poder entrar en esa dimensión intangible, sutil, de lo que hay más allá de lo material, de lo biológico. Y ese es el momento de trascender que siempre nos va a llegar. Podemos entrenarlo, podemos tratar de controlar todo lo que tenemos y tratar de mantenernos agarrados a todo eso, y eso es garantía de sufrimiento. Dejar que todo se vaya disolviendo nos va a permitir entrar a través de la conexión con lo esencial, volver a aquella dimensión de la que formamos parte y solo hemos sido forma fragmentada en un instante que en el tiempo que nos toca vivir llamamos vida. A mí me gusta verlo como que como seres humanos somos el agua de la vida embotellada, flotando en el agua del océano, en el agua infinita del océano. Como agua que somos embotellada, pues cada uno tiene una marca, una etiqueta. Puede ser agua de Lanjarón, agua de la que sea, y todos podemos reconocer el agua de la que formamos parte, que está fuera de la botella, pero como lo que conocemos es lo que hay dentro de la botella, ahí estoy bien. Veo que lo que hay fuera lo veo a través de la etiqueta, del culo de la botella, del cuello. Digo, vale, sí, está muy bien, eso me parece que yo soy parte de ese agua. Morirse es romper la botella. Y una cuestión cuando hablamos de trascender todo aquello que hemos construido y que se va a disolver, una cuestión es que, dice, bueno, y con esto pierdo todo lo que he construido. Cuando hablamos de trascenderlo es volver a lo esencial, y lo que es permanente siempre y nos ha mantenido siempre con esa conexión que es indisoluble, es el amor. Y el amor es algo que va a seguir siendo el elemento que conecta esa esencia espiritual que forma parte de todos, que no es de nadie, que no es nada más que con nuestras limitaciones algo a lo que le podemos poner etiqueta y mejorar el amor con esta marca de perfume que te va a hacer que haya más que se enamoren de ti. Todo eso son cosas de aquí. Entonces, bueno, os invito a romper la botella en cada momento, con la confianza, no con la seguridad, de que todos formamos parte de esa conciencia esencial que conocemos a través de nuestras experiencias, y que todas las experiencias no son ni buenas ni malas, son solo oportunidades de ser conscientes, de darnos cuenta de dónde venimos y a dónde vamos. Así es que yo ahora, con vuestro permiso, me voy y damos paso a lo siguiente.
A continuación, y como broche de oro a esta tarde, quería presentar a Elizabeth Vargas. Elizabeth Vargas es mujer medicina y vidente. Es heredera de un linaje ancestral de mujeres medicina de la nación yaqui. Su andar y su servicio la llevan a encontrar guía y reconocimiento de sabios de América como los mazatecos maya, lacandones, maya, chochil, nahuas, queros, navajos y apaches. Su formación, además, se fortalece y se nutre con tradiciones filosóficas y orientales como el budismo zen y el budismo tantra. Los conocimientos adquiridos la han permitido la práctica de la medicina tradicional desde hace más de 26 años. Y hoy ha llegado de México para estar aquí con nosotros y darnos su palabra. Bienvenida y muchísimas gracias, Elizabeth. Muchas gracias. Muchas gracias. En los modos de mi gente, iniciamos agradeciendo, pidiendo permiso a los guías, guardianes y protectores del bendito espacio, del bendito lugar, agradeciendo a este maravilloso espíritu de esta organización de Meta Hospice, que es un principio que resonó con mi corazón. Si bien esta herencia ancestral, esta herencia de mis mujeres, hoy me toca platicar un poquito de lo que la mujer en los pueblos originarios implica y pasar de ahí a la parte de velar el velo del misterio de estas mujeres medicina e irnos hacia la parte de la ciencia, que va muy de la mano. Poca cosa me dejó para mencionar todos los participantes que han estado en esta jornada, porque han abordado de una manera puntual todos y cada uno de los aspectos de lo que la medicina tradicional de mi país aborda en sus diferentes naciones, las naciones originarias del continente americano, de México, en donde nosotros vamos honrando primero a nuestro origen, vamos honrando a nuestros ancestros, vamos siguiendo los pasos de nuestras mujeres. Hoy quiero dedicar estas palabras a esas mujeres que pudieron inspirar a través de su camino. Nuestras ancestras, que aquí tendré que tocar un poco esta ancestralidad de nuestro género femenino. Más allá de solo en mi pueblo de origen, que podría hablar muchísimo de él, pero al final una molécula femenina resuena en el planeta. Todos los pueblos originarios, todos los pueblos de los continentes han vibrado a través de la palabra de esos fuegos primarios que son el útero de una madre. Así es que infinitas gracias a mis ancestras, infinitas gracias a la abuela bendita que me compartió el rezo, que es lo que compartimos, a mi madre bendita que tiene una fuerza por el pueblo yaqui, que está mal decirlo, pero bueno, que ese vigor y esa fuerza se manifiesta en cada mujer que veo con esta entereza, sacando su magia interna, haciendo lo que mejor sabemos hacer, y es dar vida. Y dar vida no solamente en ser progenitora, sino en encender los fuegos de los hogares en donde nos convocamos siempre. Las mujeres somos muy buenas para poder estar cercanas con todos y con todo. Así es que, bueno, pues empiezo por ahí agradeciendo primero la oportunidad al espíritu de Meta Hospice, al corazón de este esfuerzo que es totalmente amoroso
acompañando a esta continuidad del nacimiento. En las formas de mis pueblos, el acompañar en la partida es un evento de continuidad. Morimos todo el tiempo. Todo el tiempo una versión de nosotros va siendo y transformándonos. Así es que comentaba yo hace unos días que si nosotros quisiéramos una prueba fehaciente de que hay algo más allá de esta vida, en una parte bien práctica lo tenemos. Todos llegamos aquí. Cuando fuimos gestados en una condición totalmente distinta a la que llegamos aquí. En 2 partículas luminosas, en un útero, alimentados por sustancias nutritivas, tuvimos que dejar de ser para poder ser aquí. Así es que en esta revelación de que la vida continúa a cada instante, es como hermano en la visión de mis pueblos originarios con la visión ahora contemporánea de estos pueblos y esta sociedad occidental que está trayendo una posibilidad amorosa a la continuidad de la vida, que tiene que ver con el acompañamiento. Así es que infinitas gracias, Vicente, infinitas gracias, Guillermina hermosa, infinitas gracias, Manuel Almendro, por la invitación, Rafa, infinitas gracias. Bueno, pues comenzaré hablando de la mujer. Aquí traigo mi acordeón, por si algo se me olvida. Y si hay algo que tengan ahí como preguntas, lo haremos. Poco podré decir de mi persona porque no es trascendente. Aquí lo que vale la pena entender es cómo esta herencia de conocimiento a través de los ancestros va pasando. En el origen, hablando de las mujeres particularmente, en la observación, nos fue llevando poco a poco a tener maestría en atendernos a nosotras mismas. Las mujeres de mi pueblo atendían a sus mujeres. Los círculos medicina ya eran desde tiempos históricos. Todos los pueblos han tenido sus formas de complicidad en el acompañamiento. Así es que ir sacando la magia siempre ha sido como estos círculos medicina de mujeres. Yo escuché llegando a la tierra de Galicia de los aquelarres. Escuché las reuniones de las grandes bruxas haciendo y conociendo de sus hierbas. En mi tierra, los médicos tradicionales, las médicas tradicionales aprendieron de su entorno, de sus plantas, para poder entender la naturaleza, los sagrados elementos, entender cómo se conjuga la vida a través de los sagrados elementos, internos y externos. Cuando nos enteramos o leímos por ahí de las leyes universales, en donde así como es adentro es afuera y así como es arriba es abajo, en los pueblos de los cuales yo provengo, esa es la ley que prevalece. Lo acaba de decir magistralmente Vicente. Esa agua que está en la parte interna, esa tierra que está en la parte interna, es la misma que está afuera. Entonces, si nosotros aprendemos de la tierra externa, podemos entender la tierra interna y poder ir llevando de una manera adecuada el restablecimiento de la salud. Una médica tradicional, en Occidente les llaman chamanes, me disculparán que no ocupe este término porque no nos es propio. Nosotros somos hombres y mujeres medicina, somos guías de nuestros pueblos. La palabra que da un maracame, la palabra que da un médico tradicional de la Sierra Mazateca,
pues ellos chamanes no se dicen, no lo eran. Chamán solamente es un término para describir, me parece, un concepto. De ir entre los mundos, de la magia interna. Así es que discúlpenme si no ocupo mucho este término. En las medicinas tradicionales, digamos, se dividen en 4 o 5 términos, dependiendo el pueblo. Existe el rezador, aquel que levanta el rezo y puede conectar con la parte espiritual, hablar con los cerros, con las montañas que están vivas. Tienen en diferentes tradiciones, se dicen que tienen un dueño. Nindo Tokosho. Tienen un dueño, y ese es el dueño del Cerrito de la Adoración en la Sierra Mazateca. En Cayumari, para los Huiraritaris, el Bacatete de mi tierra, aquel que puede hablar y levantar su rezo ha encontrado su punto de fe. El punto de fe en el entendido de mi pueblo son siglas FE, la fuerza energética. Esa fuerza energética que mueve al mundo. Pregunté hoy, porque desconocía el origen, y tengo que ser muy humilde, yo escuché el término de dame una palanca y te moveré el mundo. Y hoy le puedo poner atentamente Aristóteles. En el momento que encuentras tu punto de fe, puedes mover una montaña, puedes decirle aun cuanto desequilibrado en el cuerpo, muévete y se moverá. Si puedes, en mi caso, a través de las vibraciones, de las frecuencias, de los elementos, de los vientos, de la tierra, ayudar un poco a que las tierras se equilibren. Las médicas tradicionales, aquellas que saben rezar, mi abuela era una rezadora maravillosa, levantaba el rezo por todos y todas y de verdad que movía montañas. Aquellas que saben de huesos, las hueseras, las parteras, que yo creo que no solamente en mi tierra, sino en la tierra de origen de cualquiera de ustedes, estas grandes curanderas que si no había un médico occidental cercano, corrían con la doñita que sabía acomodar un hueso o sobar levantar una vejiga o acomodar un útero o la cadera cuando se desacomodaban. Esos son nuestros médicos tradicionales, que tienen tanta conexión con la tierra interna como con la externa, y entonces la magia obra. Llevamos 2, aquel que reza, que mueve, que conecta, la de los huesos, la de las hierbas, la que puede hablar con la tierra y entonces encuentra las temperaturas entre lo caliente, lo frío, entre estas observaciones primarias para que la ciencia brote en esta medicina. Aquellas que cantaban y daban palabra, aquellas que con la danza también cantan, aquellas que con los fuegos, insisto, equilibran. Las mujeres milpaltecas, Milpalta es una zona aledaña al Valle de México, buenas para cosechar lo que es el maíz, y de ahí nace el mole. ¿Han escuchado lo que es el mole mexicano? ¿Alguien lo ha probado? Esa alquimia que se hace en la molienda, que tiene que ver también con una parte de la herencia de los que llegaron del otro lado del Atlántico. La cultura se fue mezclando, las abuelas se fueron conociendo. Así es que no es raro que haya ancestras de estas tierras caminando en este corazón y en la tierra mexicana.
nace en este bendito planeta azul las medicinas de la tierra. Aquellas mujeres que cantan, aquellas mujeres que danzan, aquellas mujeres que encienden los fuegos y congregan a las grandes células, las grandes tribus, a las grandes familias. Mi entendimiento ha dado para poder entender que la alquimia brota del alma, y ahí es donde vamos a entrar a estos mundos que son estas dimensiones, este punto de fuerza, este punto de fe que nos hace mover el mundo. Una vez que se devela desde este punto de la medicina tradicional mexicana, esa pequeña roca, entonces todo es posible. Y digo todo es posible porque podemos ir y venir, podemos ir al sueño, hablaban de los sueños hace un par de días. Y esto es una propiedad es una cualidad propia de los seres humanos. Tenemos un gran regalo y ese gran regalo es ese vehículo, esta corporalidad que tenemos. El poder mirar todo lo que hay en el exterior en este envase, decía hace un momento Vicente, en esa botella en donde está el agua, la tierra, el fuego, el viento y todo lo que en el cosmos que conocemos compone. No hay un solo elemento interno de la tierra y externo que no obre en nosotros. Entonces, la alquimia y la magia brotan todo el tiempo. Los campos etéreos, las auras, esto que causa tanta fascinación. Escuchaba esto de los choques de los neutrones y los electrones que están dentro de nuestro cuerpo y que nos componen. Si bien, entonces es cierto que tenemos los ríos, los valles, las montañas en la parte interna, es cierto que tenemos un dinamo interno que nos mueve y que si nosotros frotamos suficiente, podemos generar la electricidad, la electroestática en nuestro ser. Así es que la electricidad y las emanaciones áuricas pues son tan tangibles como la descarga eléctrica o como ese foco que está ahí, que si nos podemos quedar observándolo vamos a ver diferentes anillos y esos anillos son los mismos que desprende la luz de un cuerpo físico. Con tanta exaltación, con el sobreestímulo tecnológico hemos perdido toda conexión, porque nos distraen. Si han podido ver un cielo totalmente oscuro, con las estrellas, si han podido caminar sin temor por una montaña, se van a dar cuenta que no necesitan la luz externa para poder caminar. Esa conexión la hemos perdido. Todos aquellos que vivimos dentro de una ciudad, yo les digo que es la selva de asfalto, para mí es una provocación permanente para poderla atravesar, decía mi maestro Zen. Viendo a una Mazahua, que es otro pueblo originario en la zona rosa del Valle de México, caminaba mi maestro Zen, el maestro de mi maestro, caminaba ahí en la famosa zona rosa de la Ciudad de México y encontró a una mujer de pueblo originario que estaba entretenida haciendo su tejido. Ella estaba tejiendo y el maestro se acercó a preguntarle el costo de sus muñequitas, que son muy típicas, que si ustedes van a Ciudad de México siempre van a ver a estas muñequitas, que son como, ahora les ponen Fridas, pero no llevan ese nombre, pero bueno, se lo dejaron porque Frida Kahlo es una mexicana destacada.
al estar tan inmersa en su tarea y atenderlo a él, mirándolo sin mirarlo, el maestro dijo, ya está aquí. Ese momento de atención plena, aún estando en una selva de asfalto. La provocación es poder estar y habitar cualquier ecosistema y no desconectarnos. La conexión es permanente. La invitación y la provocación a despertar la memoria ancestral está a la disposición permanentemente. Caminando la ciudad, yendo a caminar a la playa, en pleno tráfico. La provocación está ahí permanentemente, solo hay que recordar que este vehículo físico tiene a un conductor maravilloso que es su esencia. Hablan del espíritu y no espíritu, el espíritu está presente, el alma está ahí interna. Cuando el cuerpo se queda, es parte de la tierra y regresa ahí. Para nosotros es natural esto. México es famoso porque dicen que nos reímos de la muerte. Entonces hacemos fiestas para el Día de los Difuntos y andamos acompañando en el panteón a nuestra gente. O andamos bailando en el Huehuentón. El Huehuentón es una fiesta muy grande de Huautla de Jiménez, la tierra de María Sabina, la tierra del maestro Sergio, del amigo Almendro, de mi maestro Leonardo. Ellos danzan 3 días, 7 días son, antes del día de todos los santos. Prestan su vehículo físico para que sus muertos, en sus formas, puedan celebrar. Y ahí pueden buscar en la web algo que se llama Fiesta de Huehuentón. Y cuando encuentren la fiesta del Huehuentón, se va a antojar estar ahí. Porque es la voz melodiosa de un pueblo, porque ellos hablan mazateco, cantan en mazateco, bailan en mazateco, y es muy parecido a la métrica del francés. Es muy armoniosa. Sus letras hablan de la invitación de hoy vengo yo espíritu, a compartir contigo. Entonces, como están de fiesta, en cada casa les dan de comer y de beber. Ahora imagínense ustedes eso 7 días. Así es que no hay dinero que alcance. Son bastante fiesteros. Aprendiendo a convivir con el estado de vida-muerte, que es el estado de develar el velo, nuestra fuerza vital se nutre. Integramos entonces los mundos y todo es posible. Encontramos nuestra palanca para mover el mundo físico, el mundo espiritual, lo concretamos en uno solo. No hay una división. La magia es magia y obra en cada ser humano. Solo hay que permitir que brote. Tocar en la memoria ancestral de cada pueblo. No salimos de una espora. Nosotros como humanidad tenemos una historia y tenemos los mismos componentes. En el libro más leído, que es la Biblia, hay un texto que cita a Egipto y a un faraón que traía un sueño que lo agobiaba mucho. Y entonces encontró un cananita de nombre José, que era famoso por traducir los sueños. Y leyendo un poco esto y también leyendo un poco la historia de esta Europa, me encontré por ahí a la dama de Orleans, que a través de los sueños ayudó al rey de Francia a llegar
a su reino, al gran delfín. Entonces, la parte onírica está aceptada, comprobada, en términos por lo menos comprobada en términos de la eficiencia que les fue en sus diferentes momentos a la historia de la humanidad. No teman soñar, no teman escribir sus sueños. Para las mujeres de los pueblos originarios, hoy vengo ataviada con ellos. Esto es, estos aretes que ustedes ven aquí, aunque pudiera ser una réplica física de una flor, fue el sueño de Vero, una Wiraritari. No hay nada que no se haga a través del sueño para ellos. Es ir a lo tangible, a lo intangible y bajarlo. El significado de lo sagrado, que para nosotros lo es todo, todo. Los muros que contienen este recinto están hechos de la arena de alguna montaña. Entonces el espíritu de la montaña habita aquí. Por eso les pedimos permiso y los honramos. El espíritu de cada uno de ustedes viene de la fuente. Por eso los honramos y pedimos permiso para dar palabra. ¿Se caen en algunos excesos? Somos humanos. Y por supuesto que sí. ¿Todo es sagrado? Sí, todo es sagrado. Las familias son sagradas, las células son sagradas, sus profesiones son sagradas. Si nosotros olvidamos lo sagrado, entonces dejamos de ser lo que sí somos, la sagrada raza humana. La raza de 7 colores tiene su sabiduría interna. Sale la magia de nosotros y cada uno tiene que explorarla, conocerla, manifestarla. En el caso nuestro, al honrar a nuestras ancestras, no es porque sea menor la herida o no que hayamos sentido al transitar, sino quiere decir que nosotras podemos mirar con infinito amor y respeto la vida del otro y su capacidad. La oportunidad de poder tener esta encarnación es mía. Decidirla, vivirla, conducirla en una ruta, esa es un regalo que se tiene como libre albedrío. Podemos decidir culpar, señalar y sufrir. Si aprendemos de las partes básicas emocionales, quiere decir, entendemos que nuestras aguas se agitan, podemos entender cómo calmarlas y atravesarlas. Para nosotros no es no enfrentar una realidad, es honrar y seguir. Honramos el camino de cada mujer, honramos el camino de todas nuestras ancestras y sus conocimientos y también sus errores, porque también aquella que no mira un error, pues bueno, estamos condenaditas a volver a pasar por ahí. Pero cuando nosotros empezamos a mirar con mucha compasión, que no brota sino del amor, entonces hay muy poco que responsabilizar a los demás y entonces es menos la chamba que hay que hacer y es más fácil atravesar y tocar ese punto sagrado para que se manifieste la magia en cada una. Las mujeres contamos con una cualidad que los caballeros me van a disculpar, que no los incluya, pero tiene que ver con ese fuego interno que nos lleva a despertar la intuición desde un calentador. Hablaba Vicente hace un momentito de esta conexión sexual. La mujer es una jícara, contiene
la energía. Cuando hay un acto sexual, el hombre otorga. Es un intercambio, a lo mejor un poco injusto, pero así es. Es una parte energética que se vierte en un vaso. Y entonces podemos dar vida, pero el mismo acto nos da vida. Así es que tenemos un caldero mágico, señoras, decía la abuela Margarita, una abuela de los Altos de Jalisco, mestiza, blanca, bellísima la abuela Margarita. Por allá veo que asientes, la conociste, querido. Esta abuela decía todo el tiempo que tendríamos que darle un lugar a nuestra magia sagrada. Mujeres, si supieran dónde está el poder, entonces el mundo lo movería. Y por otro lado, ella decía que tendríamos que darle las gracias, disculpen mi español, pero ella decía literal, tienen que aprender a darle las gracias y pedir bendición a la eyaculación del Padre, hablando del Padre Sol, dándole lugar a la parte femenina y masculina. Nuestros sabios y sabias de la tierra nos han dejado estas y otras más. El ir caminando en el conocimiento de las plantas, escuchaba hoy las ceremonias, en términos de las ceremonias de plantas de luz, les llamamos nosotros. Los guardianes de conocimiento que les fueron entregados en nuestras formas. El guardián del peyote, el pueblo Huirraritari. El guardián del niñito santo, que hay varias versiones, pero las más conocidas son las de la Sierra de Huautla de Jiménez, y su guardián es los originarios mazatecos. No es lo mismo tomar una micodosis. Un taita de la Amazonía tiene una conexión con esa tierra que no la tenemos nosotros. Es un idioma que hablan, que no lo tienen. No lo tenemos como occidentales. Podemos hablar de muchas otras cosas como occidentales y citadinos, que ellos no conocen. El espíritu de lo sagrado, o mejor dicho, corrijo, el espíritu es sagrado. El espíritu de las plantas es sagrado y responde al canto de un ícaro y responde al silbido y al rezo mazateco y responde a los 5000 años y el rezo de un maracame. Yo quisiera pedir que tomen en cuenta, porque hoy es una sociedad distinta, lo decía hoy, que se está acercando a poder tener contacto con el espíritu a través de su herbolaria y de sus plantas de luz. Limpien su templo, limpien su cuerpo, limpien su mente, encárguense de sus elementos, de las emociones, de estos mares que están internos, de estos fuegos que están internos, el enojo, la furia, el sobrepensar. Y primero dancen hasta cansarse, hasta que puedan alcanzar un estado que les permita conectar. Y luego levanten el rezo, que Dios siempre escucha. Que si ha de llegar el momento en donde ustedes tengan un encuentro con lo sagrado, lo reconocerán. En los modos de mi gente, las plantas de luz se toman 5 veces en la vida.
dependiendo de qué planta llegue o qué camino tengas que aprender. Así es que esta parte mística del camino, del despertar de su medicina y de su camino sagrado, requiere muchos silencios. Y esos silencios, independientemente de que lo puedan lograr a través de fluir en esta densidad humana, de bailar, de cantar, de beber, de comer, de ayunar, de donde sea que ustedes puedan encontrarlos. La expansión de la conciencia no es solo de un pueblo originario, es de toda la humanidad. Y me atrevo a decir que si mi pueblo pudiera hablar, lo que pediría es que se expanda la conciencia a los pueblos del mundo, porque es la única manera en la que nosotros vamos a poder hacer algo distinto por esta humanidad. ¿Hay alguien que quiera preguntar algo ahora o vamos bien? ¿Vamos bien? Ok. Pues bueno, aquí tengo unas palabras para las montañas del mundo, para los apus. No solamente en mi andar, hermanándome con todas las tradiciones del mundo, levantamos el rezo en español, en mazateco, en wixárika, no, levantamos el rezo en el idioma del amor, ese que no tiene una traducción más que en el corazón. Si todas aprendemos y todos aprendemos a conectar con lo sagrado, desde donde estén, desde su tradición, desde su oración personal, transformarán a su linaje, sanarán a su estirpe y lograremos una unión en términos de nuestros conocimientos. Así es que nos dejaremos de pelear por la ciencia o por el espíritu, entendiendo que es una sola. Es una realidad amplísima. Y nos necesitamos todos. Necesitamos a quien nos ayude a entender estas partes tecnológicas que quienes somos análogos no entendemos o no queremos entrar ahí. Las explicaciones de la física son apasionantes. Las ciencias, en términos del pensamiento humano, nos han maravillado y seguimos la historia del pensamiento y de aquellos próceres, de aquellos humanistas, de aquellos médicos. Hoy es un honor estar aquí escuchando a tanta gente de ciencia, en donde el único idioma que tenemos en común es el amor y las ganas de trascender. Pero al final estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de elementos, estamos hablando de frecuencias, de vibraciones. Cuando entramos a una sanación, entramos justo a los cuerpos sutiles y entonces empezamos con vibraciones. El canto de quien es médico tradicional, quienes hacemos lo que nos toca, así sea chiflar, aplaudir, sacudir, rezar, sobar, intentar hablar idiomas, es un poquito de impulso en la conexión de nuestra raza del hombre. Lo sagrado está ahí, para todos nosotros todo el tiempo. La ciencia lo explica permanentemente, solo que me parece que estamos un poco sordos. Hablan de frecuencias, habitan en nuestro ser. Hablan de proyección energética, pero lo niegan. Y al final, es decir, tiene
milenios que el ser humano le duele la cabeza y se lleva las manos a la cabeza, le duele el estómago y se lleva las manos al estómago. Y llega el nieto, la nieta, a ver, abuelita, me duele la panza. ¿Y qué es lo que hacen instintivamente? Ponerles las manos encima. Esto es natural, como hombres que somos. La capacidad y la medicina la llevamos dentro. Solo tenemos que despertar esa conciencia y esa ciencia. Poder entonces hermanar a nuestros pueblos originarios del mundo, para que ahora sí voy a ocupar el término, para que el chamán, aquel que anda entre los mundos, nazca en cada uno de ustedes. Un chamán, en los términos originarios, era aquel que daba palabra y guía a su tribu. Aquel sabio al que se le iba a consultar algo. Al gran abuelo con el que entrabas al INIPI, porque tenías problemas y querías el psicólogo autóctono dicho por Jacobo Grinberg. Habemos algunos por ahí todavía, sin tanta formación en términos intelectuales. Sin embargo, la del alma está puesta ahí. Estos fuegos del conocimiento del alma del hombre es universal. No tiene color de piel, ni tampoco de cabellos o de ojos. El alma no tiene color, señores. El conocimiento es universal, abierto para todos. Honren, recobren su punto sagrado. El camino sagrado es el que ustedes llevan, el propio. Descubran sus medicinas, transmítanla a su semilla y verán que este hermoso planeta azul florece. Hay un autor, Ayucuán, escribió un libro y dice que la mujer dormida tiene que dar a luz, refiriéndose a nuestra Iztaccíhuatl, la eterna novia de Popocatépetl, que son los grandes testigos del Valle de México. Yo le pido al Gran Espíritu que manifieste su fuerza para que se despierten todos los antiguos y las voces de los ancestros sean escuchados por cada uno y cada una. No sé cómo vamos de tiempo. Ok. Porque de esta manera entonces saldrá la nueva raza del hombre. Estos que podemos hacer cambios reales. Porque si dominamos esa ira, se apagarán los fuegos que están afuera. Nos conmoverá entonces la pérdida de tanta vida que yo no sé si es necesaria o innecesaria. El juicio es difícil hacer. Nuestro mundo está en guerra. Hay hombres y mujeres sufriendo. Si levantamos el rezo lo suficientemente fuerte para poder hacer esa conciencia crítica y poder llevar a esta masa a ese punto, desde nuestro corazón se encenderá el del otro y se dará cuenta de lo que está haciendo. Levanto el rezo por todos nuestros corazones y levanto el rezo por el corazón de aquellos que padecen, aquellos que están en el umbral, para decirles que solo es agua tibia, que poco pueden hacer porque ya tienen que nacer y que al final el nacimiento en el gran misterio es como la experiencia de vida hoy. Cuando nace un bebé nos alegramos y corremos a mirarle, a olerle,
a mirar a esos ojitos que son totalmente luminosos. De la misma manera nacen nuestros ancestros. Duele el apego, pero esa esencia regresa a la fuente. Levantemos el rezo para que nuestros corazones lo entiendan. Nos preparemos mucho para poder dar los pasos que sean necesarios. Y diría uno de mis abuelos preferidos, el abuelo Eagleberg, Morgan Eagleberg, que ya está en el cielo, en esa osa danzando. Es un buen día para morir. Que la versión que no me permite avanzar muera, para que dé paso a la nueva versión todo el tiempo. Que el conocimiento quede para que nazca nuestra montaña sagrada y podamos continuar en este hermoso viaje, esta oportunidad que es ser un ser humano. ¿Alguien quiere decir algo? Dime, corazón. ¿Se oye? Sí. El rezo, ¿cómo es ¿cuál es el trasfondo que tiene en la psique, en el alma y también en la relación? Esa pregunta me encanta, mi vida, porque lo primero que vamos a hacer es pedir cortar la cabeza. Eso es lo primero que tenemos que hacer, porque el rezo no es pensado. El rezo lo sientes. Es una plática con lo divino, pero no llegas a seducirlo desde la psique. Tiene que nacer del corazón, que es lo más difícil, porque entonces quiere decir que tiene que desaparecer el yo, para que te fundas en el todo. Cuando nosotros levantamos el rezo, y a lo mejor es un atrevimiento de mi parte, pero generalmente cuando levantamos el rezo, lo levantamos en angustia y en carencia. Hay algo que nos mueve, una angustia, una necesidad. Corremos a levantar el rezo cuando algo, una tragedia ocurre. Cuando levantamos el rezo, ponemos nuestra fe, el punto de fe, esa palanca que mueve, ese corazón tuyo que sabes que va a generar un movimiento, porque lo deseas con tanta fervencia que se enciende tu fuego interno y es como la lava del volcán que no la detiene nada. Se enciende tu corazón. Voy a contarte mi última experiencia con un maestro en la Sierra Mazateca. En la Sierra Mazateca fue una ceremonia de toma de planta de luz. Y el maestro estaba impávido, sentado, rezando, y todo el día fue para la época de COVID. Todo el tiempo fue un acecho tremendo. Y un acecho tremendo, pues no solamente por el temor de la pérdida de vida, sino por el miedo que estaba en el entorno, la sensación de terror, no de miedo, estaba en el aire. Y entonces don Leonardo, con una paz, levantaba la mano y rezaba. Y entonces silbaba y se sentía un riesgo tremendo. Tenían perritos afuera de la chocita de lámina de cartón que está en la sierra, y escuchabas a los perros aullar, rasgar, golpear y a la casa haciéndose pedazos. ¿Qué era lo que había afuera? No te lo sé decir. Lo único que te puedo expresar es la sensación de terror que hizo que la fuerza saliera del estómago
Y ahí entendí lo que querían decir los maestros con desde Jara, saca la fuerza, en el grito, en el ¡ah! Mi maestro decía, Dios, primero Dios, porque en los pueblos de origen y en el pueblo mazateco, la fe en términos religiosos es muy fuerte. Sin pensamiento, la fuerza se calma. Saca tu rezo desde el interior de tu corazón y verás que puedes mover montañas. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Porque yo como hilo de medias, señoras, me voy como hilo de medias. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias por vuestra presencia. Tenemos Está apagado. más gracias todavía. Creo que con este, porque se no quiere. Se le han acabado las pilas, quizá. Se nos han acabado las pilas. Bueno, es el momento de que se muera esta parte que hemos compartido, la trascendemos y seguimos caminando en la próxima dimensión, probablemente en contacto y para compartir, para seguir compartiendo el camino. Lo dejamos aquí. Muy bien. Gracias, gracias.